Hola Luis, ¿qué tal si hablamos del tema de las premoniciones, teniendo en cuenta lo sucedido a Jason Jiménez, el cantante que falleció hace unos días? Qué buen tema, Rosita, hablar de las premoniciones. Y por supuesto, tiene mucho que ver con el caso de Jason Jiménez. Veamos un vídeo que nos ayuda a comprender y sobre todo a analizar este tipo de mensajes que llegan a nuestra mente. Veamos este video que lo hemos tomado del programa Se dice de mí de Caracol. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio 3 señales y yo no las entendí, no las capté. ¿Qué son las premoniciones? Rosita, las premoniciones son mensajes que son catalogados como presagios o corazonadas. Tienen que ver con algún suceso, algo que puede venir, algo que puede presentarse, ¿no? Y entonces esto es bueno saber qué pasa con ellos. Entonces las premoniciones son eso, unas advertencias, unos anuncios que pueden llevar a eso, a buscar en el individuo un entendimiento de lo que puede suceder, por supuesto. ¿Es importante saber de las premoniciones? Claro que es importante, Rosita, saber de las premoniciones. Tengo que decir que no todas las personas tienen este tipo de visiones o anuncios o mensajes, pero sí, hay muchas personas, como en el caso de Jason Jiménez, pero no comprender en el sentido en que hay que tomar medidas, en que hay que evitarlas, en que hay que hacer correcciones. Y de allí la importancia, pues, de estar alertas, de revisar qué es lo que se vio, lo que se soñó, para luego decidir qué se va a hacer con este tipo de anuncios. ¿Todas las premoniciones son malas? No todas las premoniciones son malas, muchas son buenas, que anuncian la consecución de un objetivo, un trabajo, realizar un negocio en cierta manera, con tales personas, un matrimonio que terminará en un momento muy especial, y es la escena de lo que va a suceder. Es algo futurista que puede llegar a la persona como un anuncio. Y hay muchas premoniciones buenas, la consecución de una casa, de un negocio, la sanación de una enfermedad también, ¿no? Pero hay premoniciones malas que anuncian que va a venir una enfermedad, por ejemplo, hablando de enfermedades, que va a venir un accidente. Esa es una premonición mala. Que se va a morir la tía, la abuela, el papá, la mamá, en tal forma. Y fíjate que quien tiene ese tipo de presagios o de corazonadas, generalmente, si no son de muerte, para quien las ha visto, se da cuenta que así como lo soñó, porque vienen también a partir de los sueños, así como no se les presta atención porque no hay como esa concreción a nivel Si son de la advertencias, premonición. ¿por qué
no y cuando hablo de les la prestamos concreción, atención. es que no se detiene quien recibe estos mensajes a analizarlas y sobre todo a entenderlas, y luego de usar su entendimiento, tomar las correcciones, las medidas que si son malas, entonces hay que evitarlas, porque es que las premoniciones vienen con detalles. La manera, a manera de un acto de película o de un escenario donde se ven con detalles los que va a suceder. ¿Esto puede ser lo que le sucedió a Jason Jiménez? Retomando las palabras de Jason Jiménez, él contó con detalles que su avioneta iba a ser el vehículo donde él iba a morir en un accidente. Esa premonición, que fue 3 veces, o soñó 3 veces, o vio 3 veces el accidente y la avioneta, su avioneta. Quiere decir con esto que estas 3 veces... Llega mayo, yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo 3 veces y me fue puta accidente, Juan Pablo. Fueron mensajes muy precisos, muy realistas a futuro, que él debió prestarle atención, por supuesto, pero no lo hizo. Y la visión y la premonición fue una realidad. Hoy en día, si Jason Jiménez hubiera atendido a ese anuncio, lo tendríamos entre nosotros. Desafortunadamente, quien no presta atención a la voz de advertencia, a la señal de advertencia, a la premonición, pues puede ser lamentable, puede ser trágica, puede llevarle a la muerte. Pues esto es lo que le pasó a Jason Jiménez. Y es triste que él, sabiendo que podía sucederle, porque es que lo dijo en varios programas de televisión, en varias entrevistas. Es decir, fue consciente del anuncio, fue consciente de la advertencia, fue consciente de que eso podía darse. Aún más, fue consciente que su avioneta había presentado algunas fallas mecánicas. Así que todos estos elementos unidos a las premoniciones no fueron atendidos, no les prestó atención. Y eso de contar a otros lo que le iba a suceder o lo que le podía suceder, era decirse, al escucharse, decirse que podía morir en esa forma. Pero como dije, no prestó atención, no tomó los correctivos, no evitó su accidente y su muerte. ¿Dios puede usar las premoniciones para darnos un aviso? Rosita, Dios puede mostrarnos lo que nos puede suceder, hablarnos a través de las premoniciones u otra forma de advertencias. Lo puede hacer porque Él tiene esa capacidad, esa sabiduría. Y es un método que Él usó y que aparece en las Sagradas Escrituras.
Y si leemos las Sagradas Escrituras, y allá voy, porque eso es muy importante. Menciono otra vez a Jason Jiménez. Él, de cierta manera, refiere a Dios como el Dios de las Escrituras, como el Dios poderoso, grande, misericordioso, maravilloso. Hace referencias de algunos textos bíblicos. Así que, tomando la palabra de Dios conocida, en parte, por supuesto, en parte, pudo también hacerlo pensar que era Dios que le estaba advirtiendo. Era Dios quien le señalaba el tipo de muerte que podía sucederle y que él debió prestarle atención. Pero no lo hizo y su final fue así como él lo vio, como él lo soñó. ¿Nos deja una enseñanza la muerte de Jason Jiménez? Por supuesto que la enseñanza que nos da el caso de Jason Jiménez es para todos. Claro que nos da una enseñanza lo que le pasó a Jason Jiménez. Era un hombre que hablaba de Dios. Tenía una cantidad de información acerca de Dios. Pero en mi caso particular, y en mi opinión, no le creyó a Dios si esas premoniciones venían de parte de él. Y aquí es donde está el quiz del asunto. Podemos saber mucho de Dios. Podemos leer las Escrituras. Podemos haber recibido milagros de Dios. Pero es que el creer a Dios, el creerle a Dios, es mucho más complejo y que debe ser analizado. Fíjate, Rosita, que todas las personas dicen yo creo en Dios, pero es una expresión que sale de la boca solamente, no del corazón, no del análisis de lo que significa creer en Dios. Creer en Dios tiene mucho que ver con el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo habla Dios? Y no solamente ese conocimiento, sino que viene la segunda parte para decir que creemos en Dios. Viene la obediencia a Dios. Y ahí es donde ya no continúa la persona mostrando que en verdad cree en Dios. Tiene ideas de Dios, sí, que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios creó este mundo. Y a lo mejor tiene historias bíblicas y mensajes bíblicos que puede repetir. Pero ya cuando se trata de obedecer a Dios, ahí se detiene, porque la obediencia indica compromiso, indica responsabilidad. Volvamos al caso de las premoniciones. Fueron advertencias, no las obedeció, no previó. Y esa es la fase en la que al no obedecer a Dios, pues vino la tragedia, vino la muerte. Pero además de conocer y obedecer a Dios, está en seguir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Cuando hablo de seguir, significa que al conocer a Dios, conozco su palabra. Pero también Él, en su palabra, tiene planes para mí. Y esos planes tienen que ver con la redención,
Es decir, Él quiere redimirme no debo vivir así porque en verdad no me siento feliz, no estoy con paz, no me siento bien. Sí es cierto, me divierto, sí es cierto, hago lo que yo quiero, pero no soy feliz. Y es cuando la persona dice, yo necesito hacer cambios en mi vida. Y los cambios son complicados, son difíciles. Por supuesto, mire, la voz de Dios se da en un tiempo y en ese tiempo hay que obedecerle, hay que proceder de acuerdo a la voz de Dios. Dios nos habla hoy para tomar decisiones hoy. Dios alerta, Dios habla. ¿Cuándo se toman las decisiones que tienen que ver con el anuncio de Dios, con la palabra de Dios, con la voz de Dios? Hoy mismo. Porque nosotros tenemos que entender que no somos dueños de nuestra vida. No conocemos los tiempos de nuestra existencia. No sabemos cuándo vamos a terminar. Por lo tanto, la decisión a la que nos invita Dios debe ser tomada de inmediato. Es hoy porque hoy escuché la voz de Dios. No más tarde, no mañana, no el año entrante. Es hoy. Volviendo al caso de Jason Jiménez. Murió a los 34 años. Tenía un plan para el año siguiente. Y confesó que a los 35 años él iba a componer música cristiana y no pudo llegar a los 35 años, aunque era una buena intención, porque la vida no nos pertenece y eso hay que tenerlo en cuenta. Nos levantamos por la mañana y no sabemos si un accidente o un infarto o alguien que nos elimine y ahí se nos acabó la vida. Y aunque tenemos planes, no podemos decir que los vamos a cumplir por encima de todos y de todo. No, aprendamos que somos seres finitos, seres que en cualquier momento podemos padecer. Y entonces sí, Rosita, no somos dueños de nuestra existencia, depende más que todo de Dios. Bueno, hay personas que se quitan la vida y ahí ya no siguen viviendo, por supuesto. Pero normalmente la vida la pone y la quita Dios. Es cierto que no somos dueños de nuestra propia existencia. Y hay que aprender que Él tiene el control sobre nuestra vida. Podemos tener muchas ilusiones. Queremos alcanzar muchas metas. Todo depende de Dios, que vivamos o que muramos. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y qué interesante cuando llegamos hacer ese tipo de declaraciones, que estando en Dios no nos importa si estamos vivos o partimos de aquí. Y eso es algo que debemos. No atendemos las premoniciones, Rosita, porque estamos tan ocupados en las cosas del mundo. ¿Qué es lo que le interesa hoy en día al ser humano? Trabajar, tener dinero, conseguir bienes, tener personas a quien amar y de quienes recibir amor. Y tenemos la mente tan ocupada en todas estas cosas terrenales que no cabe Dios. De pronto una idea de Dios, de pronto una oración a Dios, o como dicen por ahí, de pronto un rezo a Dios. De pronto un rezo a Dios, pero hasta ahí.
No hay una relación con Dios. No hay una dedicación a Dios. No hay una obediencia a Dios. Está tan obnubilado el ser humano de Dios que no le permite entrar a su vida. No se interesa la persona por ver las Sagradas Escrituras, revisar quién es Dios, qué hace Dios y sobre todo la importancia, porque no la conoce, de lo que puede hacer Dios en su vida, de la injerencia de Dios en su vida. Porque cuando entendemos a Dios, cuando conocemos sus planes, entonces una persona sabia dice, me conviene tener una relación con Dios. Me conviene obedecer su palabra. Me conviene vivir conforme a lo planteado por Dios. Me conviene. Pero como no lo conoce, no se interesa por él, entonces desaprovecha a ese Dios que quiere ayudar, que quiere un estilo de vida diferente y mejor. ¿Obedecer a Dios es tomar decisiones drásticas? Por supuesto, Rosita, obedecer a Dios significa tomar decisiones drásticas. En el caso de Jason Jiménez, el mensaje era para decir, no me subo más a esta avioneta, la vendo, la desecho, pero yo no viajaré más en este tipo de vehículos, no más, porque estoy siendo avisado que me voy a matar en un vehículo como este o en este vehículo. Entonces la decisión drástica es no me subo más en esta avioneta. Una decisión drástica. Voy a seguir la voz de Dios. Si lo dice o si lo hubiera hecho, tendría que haber roto muchas relaciones. El mismo género musical o tomar ese género musical para hacer lo que él quería, lo que él anhelaba, componer y cantar música cristiana. Probablemente dejar ciertos comportamientos, ciertos vicios, pero eso tenía que hacerlo ya, de inmediato. Decisiones drásticas, hay que tomarlas con Dios. Sí, Rosita, nuestros planes pueden ser diferentes a los que Dios tiene para con nosotros. O de esos planes que nosotros tenemos, la intervención de Dios los puede modificar, los puede alterar, los puede mejorar. Y eso tenemos que estar atentos y pendientes. Recordando, por supuesto, que los planes de Dios o la injerencia de Dios o la cooperación de Dios o el apoyo de Dios en nuestros planes va a ser mucho mejor que si los hacemos solos. ¿Pueden ser truncados los planes, nuestros planes? Sí, pueden ser truncados, porque nuestros planes siempre están fundados en la parte material, en lo que tiene que ver con los recursos, el dinero, el trabajo, el bienestar, desde la perspectiva terrenal. Y si hemos dicho que vamos a seguir a Dios, y si creemos en Dios, y si le decimos a Dios que intervenga en nuestra vida, que sea nuestro Señor habitando en nosotros, entonces tenemos que seguir su voluntad. Y si su voluntad es diferente a la nuestra, si nuestras proyecciones son diferentes a las que tiene Dios para con nosotros, gloria a Dios por eso, tenemos que aceptarla. Cuando Dios es dueño de nuestra existencia, vamos a vivir en su compañía, con su compañía. Ya podemos decir, es mi Dios, es mi Señor, es mi Padre. Otra cosa que tenemos que aprender, ¿no? Fíjense que hay una oración en la Biblia que la gente repite sin entender el significado que tiene el Padre Nuestro. Se repite en un proceso llamado rezo de decir Padre Nuestro, tal, 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 tal.
Cuando alguien dice Padre nuestro, tiene que aprender que para que Dios sea el Padre, hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay que invitar a Jesucristo a ser el Señor y el Salvador. Así lo dice la Biblia, así lo dice la Escritura. Pero se hace el rezo sin entender cada una de las partes de esta oración. Pero cuando somos juiciosos, cuando usamos la metacognición, que ese es otro recurso, una capacidad que tenemos todos los seres humanos, para analizar, para averiguar, para entender, para decidir, para comportarnos, entonces sí tiene el sentido de invitar a Jesucristo a nuestro corazón para que seamos hijos de Dios. Otra frase que la gente la usa sin entender qué es ser hijo de Dios, porque no conocen a Dios, no conocen su escritura. Cuando Dios existe en nosotros, viene a nosotros, nos propone un tipo de vida basada en las Sagradas Escrituras. Y es interesante descubrir en las Sagradas Escrituras ese tipo de vida que quiere para nosotros. ¿Obedecería usted los avisos de Dios? Finalizo diciendo, Rosita, lo siguiente. Si Jason Jiménez hubiera escuchado estos avisos, que pudieron ser de parte de Dios, yo no puedo asegurar, pero me da la impresión que sí, porque Dios veía en este hombre intenciones buenas, intenciones interesantes, planes que tenían que ver con la exaltación a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Hoy Dios nos puede estar hablando a través de este podcast, pero si no prestamos atención, si este episodio solamente sirve como para referenciar a un artista, un cantante que fue famoso y que murió en un accidente, y nada más, entonces no aprendemos de lo que estamos escuchando y no relacionamos el caso de Jason con posiblemente nuestro caso. Y lo que no hizo Jason Jiménez, hagámoslo nosotros. Prestémosle atención a la voz de Dios, al mensaje de Dios, a la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar mucho. Relacionarnos con Dios, obedecer a Dios. Y nuestra vida diferente, completa, especial, viviendo sabiamente. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Me falta algo.